Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Un gusto de estar un domingo más junto a ustedes a través de esta plataforma. Muy bienvenidas también todas nuestras visitas que puedan estar sintonizando este canal en esta nueva reunión. Sean todos muy bienvenidos. Les mando un fuerte abrazo, deseando todos los parabienes para este 2021. Creo que a pesar de lo que pueda suceder en este 2021, Dios va a seguir siendo bueno y va a seguir mostrando su fidelidad para con los suyos. Deseo que cada área de su vida sea bendecida y que en este año, por sobre todas las cosas, podamos seguir creciendo en el Señor. Creo que por el hecho de ser seres humanos, somos seres cíclicos y que empezar nuevos momentos, nuevos periodos de tiempo nos da la oportunidad de poder fijarnos nuevas metas, poner el odómetro en cero, ¿cierto? Y ponernos nuevos desafíos, nuevos objetivos que podamos cumplir y cuanto más en el Señor. Estamos en un periodo estival, por cierto, quizás a esta altura del año, respecto al año que pasó, ya estabas de vacaciones, o tal vez estabas en Quistidegua trabajando en la hora infantil, con los adolescentes jóvenes, y mire dónde estamos. Quizás con incertidumbre, tal vez de incluso hasta tomarnos vacaciones. Pero entre tanta incertidumbre, creo que buenas son las certezas. Y una de ellas es que eh, a Dios le importa nuestro descanso, nuestro reposo, nuestro refrigerio. Y aunque no pudiéramos tomarnos vacaciones, creo que Dios nos puede dar nuevas fuerzas. Así que en el nombre del Señor reciba nuevas fuerzas esta mañana a través de su palabra y experimentemos un renovar de nuestra fe, de nuestro conocimiento en Él y que este conocimiento se pueda hacer vivo en nuestra vida. Yo le quiero invitar a que usted pueda abrir su Biblia o encenderla en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 14 en adelante. O bien puede verlo acá en la pantalla y vamos a leer de la Reina Valera de 1960. Sí, me estaba asegurando que fuera la Biblia que tomé. Dice así en el nombre del Señor, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Encontramos en estos dos versículos una situación como tantas otras, en donde el Señor, a donde llegaba, llegaba de manera oportuna, a pesar de que para los ojos de todos fuera tras tiempo, no estuviera sincronizado el tiempo, el espacio, pero Él siempre llega de forma oportuna. Y ante esta situación llega, entenderemos por los versos previos en el versículo 1, llega con Pedro, Juan y Jacobo, ya que ellos habían estado en la transfiguración, siendo testigos presenciales de aquel magno evento. Y Jesús llega y se encuentra discutiendo a escribas, a los 9 discípulos que restaban, y por cierto una muchedumbre. Para ese entonces el renombre de Jesús era uno que para donde fuera se agolpaban masas, muchedumbres. Un hecho no menor, dado que en ese entonces la transmisión de información era simplemente el testimonio personal, el boca en boca. Y se imagina hubiera existido en las redes sociales en ese entonces, hubiera quedado mucho más grande aquella situación eh, de la cual muchos fueron testigos. Y, y estaban discutiendo, y los versículos a posterior yo creo que nos dan a entender el que podrían estar discutiendo, ya que no nos detalla aquello. Sin embargo, cuando le vio la gente, eh, se asombraron y corrieron y le saludaron. Y el versículo 16 les pregunta el Señor, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, el verso 19, les dijo,
oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Eh, Ante esta pregunta de nuestro Señor, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están discutiendo? Sale de entre la multitud un hombre que da respuesta a esa pregunta. Y este papá de un niño pequeño le cuenta al Señor que le había traído a su hijo para que pudieran sanarlo. Sin embargo, sus discípulos no pudieron hacerlo. Quizás esta era la discusión en parte que sostenía los discípulos, los escribas y las personas. Eh, Quizá incluso los discípulos en esa situación incómoda, desagradable e incierta de por qué no nos funcionó, qué hicimos mal. Tal vez los escribas estaban hasta mofándose, burlando, quién sabe qué. Pero la situación era que era una situación que llamó la atención, quizás de mediana distancia, para hacer notar que algo estaba sucediendo. Y este padre le responde instantáneamente: Señor, tengo mi hijo. Otros evangelios señalan que tenía una enfermedad lunática, dado que los síntomas que manifestaba el niño, que eran epilepsias, se creía en aquel entonces que era una enfermedad lunática, que había sido herido por la luna, eso quiere decir. Y claro, son estos sintomáticos que corresponden a una causa de epilepsia y que este niño se iba secando. Me imagino el dolor, la desesperanza, la tristeza, la angustia, la agonía del papá por su niño, al ver todo un proceso y lo que sucedía cada vez que este espíritu atormentaba a este pequeño. Quizás muchas veces nos hemos sentido así, ante una situación de impotencia, con las manos atadas tal vez, muchas veces, y sin importar los recursos que tengamos, sin importar a los doctores que hemos podido llevar, o sin importar todo cuanto podamos hacer nosotros con nuestras propias manos, herramientas, no había caso alguno de que aquello pudiera solucionarse. Y esta era la situación del padre. Y ante esta desazón, ante esta situación angustiante, el Señor exclama: oh generación incrédula, oh generación incrédula. Yo no quisiera centrar y hacer un juicio de los 9 discípulos que tuvieron que verse enfrentados a esta situación. Creo que fue totalmente triste también para ellos. Eh, y debemos entender que esta situación de poca fe, de falta de fe, de incredulidad, era una situación que al Señor le entristecía mucho, bastante, demasiado. Eh, y en la Biblia vemos muchas porciones en donde el Señor eh, hubo muchas situaciones que le causaron indignación, tristeza, malestar. Fue así como, por ejemplo, se indignó cuando los discípulos no permitían que se acercaran los niños a Él. Eso le indignó profundamente. O cuando convirtieron la casa de Dios, el templo, en una cueva de ladrones. O también cuando lloró en el contexto de la muerte de Lázaro. Y las personas al verles pensaban: wow, cuánto amor tenía para con él. Sin embargo, aquellas lágrimas de nuestro Señor no fueron precisamente por la muerte de Lázaro, sino por la incredulidad de que él no podía resucitarle de entre los muertos. Creo que cuando con nuestra vida, con nuestros hechos, reflejamos cierto grado de incredulidad a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha prometido, a lo que Dios ha inculcado a través de su palabra para nosotros, creo que eso tristemente causa tristeza al Señor. ¿Cuántas veces yo he entristecido el corazón de Dios por mi incredulidad? Espero que este año sean muchas veces menos. Espero que este año pueda manifestar con mis hechos eh, muchas situaciones más de alegría para el Señor al poner mi fe en Él. Esperemos que así sea para con nosotros, queridos hermanos. Pero esta situación, la de los discípulos frente a esta solicitud de un milagro portentoso, porque no había más opción, eh, fue una situación que trajo tristeza al Señor. Y es por eso que exclama: oh generación incrédula. Y
Y es interesante hacer notar que no se refiere a los discípulos solamente, sino a todos los que estaban ahí, porque tal vez nuestros ojos podrían decir, oye, pero ¿cómo no fueron capaces de hacerlo ustedes si son los discípulos del Señor? Sin embargo, estaban presentes escribas que tal vez usaban este medio para usar este instrumento a fin de decir, mira, ¿de qué sirve el nombre del Señor, cierto? Y tal vez por eso la disputa. O las personas que estaban ahí siendo meros espectadores de un acto que tal vez podía ser hasta morboso para satisfacer simplemente esa curiosidad. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el Señor? Tráiganlo. Wow. Quizás aquí, si yo fuera el papá, al escuchar esas palabras, se me pararían los pelos de punta y estaría totalmente expectante. ¿Por qué el Señor, este Jesús, lo manda a llamar? ¿Y qué hicieron? Se lo trajeron precisamente en el versículo 20. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vemos que esta situación eh, era ocasionada por un espíritu maligno en el niño. Qué duro tenía que ser para el padre cada vez presenciar y no poder hacer nada. Eh, a tal grado que la vida de este pequeño se iba secando vez tras vez. Un acto tremendamente violento, no solamente para el padre, sino que profundamente para el pequeño. Eh, y nuestro Señor le hace una pregunta que yo creo que él sabía. Y la pregunta, por tanto, es, bueno, ¿por qué el Señor hace explícito esta pregunta? Yo creo que él quería poner de manifiesto en todas las personas que estaban ahí siendo testigos de hacer una reflexión profunda en lo que estaba sucediéndole al niño. No solamente el padre estaba totalmente internalizado, informado de lo que a su hijo le pasaba. Sin embargo, ahí estaban escuchando los escribas, estaban escuchando muchas personas expectantes. ¿Desde cuándo sucede esto? Desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle. ¡Wow! Es decir, que no era simplemente un espíritu que deseaba un malestar pasajero para este pequeño, sino que eh, atentaba directamente contra su vida. Por tanto, hermanos, imaginémonos como padres la angustia, la aflicción, la agonía que este padre debía experimentar. Y es por eso que entendemos esta frase, pero si puedes hacer algo, pero si puedes hacer algo. Yo me he sentido muchas veces identificado con esta frase y, por cierto, no en situaciones tan extremas como esta. Quizás tú también has dicho, sí, pero mira, si puedes hacer algo, pucha, te lo agradecería. Quizás ante la pana de un artefacto, del vehículo, quizás un favor que sabes que tal vez nunca va a llegar porque es tan difícil solucionar aquello que estás viviendo, o quizás algo tan complicado como esto. Pero si pudieras hacer algo, si pudieras, si por ser, te lo agradecería. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y a quién le estaba pidiendo misericordia? Al dador de toda misericordia, al dador de toda ayuda, al dador de, de la vida misma. ¿Cómo no iba a poder ayudarle? ¿Cómo no iba a poder ser misericordioso? Esta palabra para describir ayuda en el original da a entender una ayuda urgente, extrema, aquella ayuda que se pide quizás en los últimos suspiros, porque de esta ayuda depende algo determinante, como la vida misma. Ayúdanos. El versículo 23 dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La pregunta fue, pero si puedes hacer algo. Y Jesús le responde, si puedes creer.
Si puedes creer todo, al que cree todo le es posible. Creo que esta frase sería digna de hallar en un libro quizás de autoayuda, ¿cierto? Y quizás muchos la adoptan para encauzar motivaciones personales y superar sus propios desafíos, sus propias metas, ya sean académicas, deportivas, etcétera. El tema está no en la convicción que yo tenga de cuán intensamente crea, como si eh, mi pensamiento tuviera algún poder. No, para nada. Eso dista mucho de la idea que el Señor quiere dar a entender. Lo que el Señor está diciendo es que esta palabra creer, pisteu, en el griego, refleja una confianza, refleja una lealtad, refleja más allá de un impulso pasajero, en donde yo creo y deposito una confianza pasajera y temporal en algo o en alguien. Aquí el centro no son mis pensamientos y, como decía, la intensidad, sino en quién deposito mi fe, en quién deposito eh, mi creencia. Y esta es en el Señor. Si creemos que el Señor todo lo puede hacer, si creemos que Dios es soberano, es sublime, es portentosamente y, colosal y fuerte, bueno, todo le es posible para Dios, todo le es posible. Por tanto, cuando creemos, hermanos, cuando creemos, debemos entender que no es simplemente simpatizar con un conjunto de creencias, adoptar un conjunto de valores de esta misma creencia de vida y aplicarlas a nuestra vida. Es depositar nuestra vida 100% y constantemente en el Señor. El versículo 24, y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué respuesta más paradójica podría resultar, cierto? Pero saben, siendo muy sincero, me representa en muchas ocasiones esta frase. Sí, Señor, tengo la clase de fe que tú demandas. Tengo fe, pero Señor, mi fe en esta circunstancia está debilitada, quizás está fragmentada por lo que he tenido que pasar. Por eso, ayúdame a creer, ayúdame a sostener mi fe en ti. Ayúdame a perfeccionar esta fe y en el proceso de mi vida como cristiano, ayúdame que esta vaya creciendo y no estancándose a tal punto de que ésta se haga como espuma de mar, sin sustancia, sin consistencia, que se desvanece entre los dedos. Ayuda mi incredulidad. Creo que esta es una respuesta totalmente sincera, genuina y que a Dios le permitió poder actuar como leeremos en el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, verso 26, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Hermanos, entendemos que los estragos que ocasionaba este espíritu también ocasionaban que este pequeño fuera mudo y sordo. No solamente habían vestigios en su cuerpo, quizás de tanto maltrato, de tanta violencia, de tantas situaciones desagradables y dolorosas para él como para su padre, sino que también lo inhabilitaban en funciones totalmente básicas para poder relacionarse con los demás. ¿Qué situación más triste, más compleja? Sin embargo, nuestro Señor le da una instrucción, le manda salir de él y que cierre esta puerta, que no entre más en él. Entonces claramente el espíritu salió, eh, sacudiéndole a tal grado con violencia, de modo tal que muchos decían, este pequeño está muerto. Imaginemos lo violento que pudo haber sido esa situación. Imaginemos ese minuto quizás incómodo de silencio del padre, de los escribas, de los discípulos, de las personas que estaban siendo testigos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Sin embargo, Jesús tomándole de la mano,
le enderezó y le levantó. Sí, aleluya, le levantó. Nuestro Señor, ante esta pregunta, pero si es que puedes, ten misericordia y ayúdanos. ¿Cómo no iba a poder el Señor si era el Hijo de Dios? ¿Cómo no iba a poder nuestro Señor si en su ministerio Él procuraba, deseaba el bienestar y con las situaciones que muchas veces les tocó experimentar, las usó para que el nombre de Dios fuera glorificado y para cumplir su ministerio, este ministerio que llevaba eh, paso a paso, kilómetro a kilómetros, por aquellas aldeas y ciudades. Y este pequeño, esta familia, este padre, estas personas fueron testigos de un milagro más. Sin embargo, del versículo 28-29, que ya con esto voy terminando, reflejan, creo que, una pregunta totalmente natural, lógica, de un corazón que quiere aprender. El versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Señor, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no pudimos, Señor? Quizás con sentimiento de tristeza, de rabia, incluso de vergüenza. Creo, hermanos, que esta pregunta es ejemplar para mi vida, en primer lugar, y creo que lo puede ser para nosotros, ya que esta pregunta refleja un deseo de aprender. Miren, sí, refleja y manifiesta un deseo de corregir el error, de enmendar algo que no viene bien y que esta situación permitió eh, evidenciar que hay algo que no estaba bien en mi vida, en mi fe. Me imagino a los discípulos, a estos 9, haciéndole esta pregunta al Señor eh, y pensando, pero Señor, si, ¿qué nos pasó? Si incluso tú, cuando nos comisionaste de dos en dos, nos enviaste, nos diste toda autoridad y nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, liberamos a personas, ungimos a enfermos y muchos fueron sanados. Pero ¿qué pasó? Que ahora no pudimos hacerlo. Querido hermano, querida hermana, las victorias de ayer nada garantiza que hoy las volveremos a tener, y mucho menos para adelante. Es por eso que me hace tanto sentido esta palabra, para mi vida en primer lugar, de, de cómo enfrentar este nuevo año, cómo poder poner mi vida a disposición de una forma genuina, humilde y sincera, en donde pueda decir, Señor, eh, sí, hay cosas que tal vez no funcionaron el año pasado, pero ¿por qué no funcionaron? Señor, dirígeme, condúceme y hazme entender qué pasó, porque quiero aprender, quiero corregir aquello este año. Eh, y la respuesta del Señor fue bien clara. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Otros evangelios señalan que la causa de esta situación obedece a falta de fe. ¿Por qué no pudieron liberar a este pequeño? Por falta de fe. Y no es que sea contradictorio, de hecho no son excluyentes para nada, porque si tenemos poca oración, si tenemos poca disciplina espiritual, hermano, eh, naturalmente esto va a repercutir en que nuestra fe sea debilitada, en que tengamos menos fe. Sí, y viceversa, si tenemos menos fe, vamos a orar menos, vamos a tener menos disciplinas espirituales. Por tanto, es un círculo en que ambas cosas están íntimamente entrelazadas. Y esto nos da a entender que, hermanos, hay situaciones por las cuales nos va a tocar pasar, nos va a tocar vivir, que no va a bastar el buen ánimo, no va a bastar la buena motivación, no va a bastar simplemente el buen deseo de que, pucha, ya vamos, vamos que se puede, no. Hay situaciones que vamos a tener que enfrentar en nuestra vida, ya sea por nosotros o por el resto, en donde la única solución va a ser oración, ayuno, prácticas espirituales que, que manifiesten y que exterioricen una profunda relación
con nuestro Señor. Sí, sí. Por tanto, ¿cómo enfrentar este año? Entre toda esa lista que tú tienes tal vez mental de qué es lo que te gustaría que pasara en este incierto tiempo, y cuando pones acá cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a lograr, sería tan hermoso, sería tan lindo para el Señor que pudieras decir con más oración, con más ayuno, con más disciplina espiritual. Sí, puedo tener un lindo programa, puedo planear sabias estrategias, pero tengo claro que hay muchas de esas que no van a bastar con aquellos lindos programas, sino que va a ser necesario oración, ayuno y por tanto más fe. Muchas veces, hermanos, quizás reconocemos que nos falta fe. Quizás reconocemos en la interna que nos falta más oración, quizás más lectura, más ayuno. Y esperamos que sucedan cosas a nuestro entorno, en nuestro exterior, para gatillar un cambio en nosotros, en nuestro interior. Pero nuestra naturaleza humana nos dice lo contrario. ¿Cuántas veces hemos experimentado situaciones extremas en nuestra vida? ¿Para qué pensar en el 2020, cierto? Pero al poco tiempo, después de haber sido estremecidos, volvemos a lo mismo, no entendemos razones, somos olvidadizos y sigue todo tal cual. No va a ser, hermanos, sino cuando experimentemos realmente una convicción profunda interna de esta necesidad de Dios, de esta necesidad genuina de corregir aquello que puede ser corregido. No va a ser solo ahí cuando realmente experimentemos cambios profundos. E independiente de lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro interior el Señor seguirá moldeando nuestro carácter, nuestra fe, nuestro espíritu. Por tanto, yo le quiero invitar, le quiero animar. Quizás podríamos elaborar lindos programas para este año, para que usted se sienta realmente motivado, realmente seducido a querer tener más intención en su búsqueda con el Señor. Pero no va a ser hasta que usted lo determine con el Señor en primer lugar. Si tal vez no has leído la palabra completa de tapa a tapa, este es el tiempo, este es el año, por favor. Ve esto como una oportunidad. Si ya la leíste, bueno, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y te vas a dar cuenta de que Dios tiene palabra para con nosotros cada momento en que la leamos, y tu fe será fortalecida. Tal vez nos veremos enfrentados a situaciones donde realmente vamos a tener que acudir a este grado de fe para que Dios nos dé la victoria. Si ha llegar de ese momento, queridos hermanos, para con nosotros, espero en mi vida que pueda estar preparado, en el nombre de Jesús. Te invito a orar para entregar este tiempo al Señor. Jesús, gracias porque tu palabra nos da cuenta no solo de tu poder, sino que el propósito de tu poder. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que en nuestra fe podemos seguir creciendo, que lo de ayer es un buen recuerdo, pero que debe tener utilidad en el sentido de que eso nos permita ir creciendo hoy y mañana, y así sucesivamente, ya que es un proceso. Ayúdanos a que nuestros buenos deseos para este año en ti, Señor, sean más que un espasmo voluntario, Señor, que vaya más allá de ser algo temporal y pasajero, sino que podamos sumergirnos con convicciones profundas, Señor, en tu presencia, Señor. Quizás muchas veces nos falta esa pregunta de los discípulos al Señor. Señor, ¿por qué no pude? Porque tú vas a querer responder. Tú esperas hallar no solamente corazones, sino oídos abiertos, genuinos a escuchar lo que tú tienes para con nosotros. Y si deseamos, Señor, que este año el resultado espiritual en nuestra vida sea distinto o mejor aún de lo que ya fue el año 2020, si tú ves eso en nosotros realmente, es porque puedes ver un corazón genuino y que desea ser conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos a tener ese deseo
esas ganas de corregir lo que puede ser corregido, moldeado en nuestra vida, y ayúdanos, Señor, a enfrentar este año 2021 conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice a las visitas que estuvieron con nosotros. Y hazte presente como lo hiciste así con este Padre, en donde llegaste y usaste esta situación, no solamente para dar a conocer el poder de la cruz, el poder de Dios, sino para decir, estoy acá, quiero ser misericordioso, quiero ayudarte. Tú esperas hallar fe en los corazones de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por su tiempo, por su atención. Deseo que tengan una linda tarde también junto a los suyos. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo prontamente, si así el Señor lo permite. Chao, chao.